Hola, sed bienvenidos y bienvenidas a esta ponencia. Me llamo Azucena Vázquez Gutiérrez, soy profesora en la Escuela Técnico Profesional Xavier de Barcelona. También soy formadora y diseñadora de cursos relacionados con las TIC aplicadas al mundo educativo. Soy consultora de la Universitat Oberta de Cataluña, impartiendo una asignatura en el posgrado de usos innovadores y creatividad de las TIC en educación, así como el seminario de libro digital. Además, soy profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, donde imparto la asignatura de TIC aplicadas a la educación en el máster de profesorado. También soy miembro del grupo de investigación EduLab, que se ubica dentro del Learn Center de la Universitat Oberta de Cataluña. Hoy os hablaré, tal como podéis ver aquí, de la implantación del modelo 1 a 1 en España. En concreto nos centraremos en el caso de Cataluña, dentro del contexto del tercer Congreso Virtual sobre Educación y TIC, la Escuela del Futuro. En los últimos 30 años, la mayoría de los países han implementado planes para introducir las tecnologías en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. A nivel de modelos de 1 a 1, de un ordenador por alumno y alumna, ya hay experiencias con cierta longevidad. Por ejemplo, en los países anglosajones podemos ver algunas experiencias de aula que tienen más de una década. Y es que este modelo, el modelo de 1 a 1, se ha implementado tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, al margen de experiencias en África o en Asia, en los países iberoamericanos se han distribuido más de 2 millones de portátiles relacionados con este programa. El modelo, la idea del One Laptop per Child, surgió en el Foro Mundial de Davos en el año 2005 por parte de Nicolás Negroponte. Él propuso el desarrollo de portátiles de bajo coste, los cuales se pondrían a disposición del alumnado. En este sentido, ya como comentaba anteriormente, son muchos los países que se han sumado a esta iniciativa. Incluso hay alguno, en concreto Uruguay, que se ha llegado a conseguir la dotación tecnológica completa. El modelo de One Laptop per Child recibe diferentes nombres. Como veis, podéis ver aquí algunos de los que aparecen en la bibliografía. Modelo 1 a 1, modelo 1 por 1, también computación ubicual en las escuelas. Si nos centramos en el caso de España, podemos ver cómo a lo largo de la historia ha habido diferentes proyectos que proponían integrar las TIC en el ámbito educativo, diferentes políticas educativas que había diseñado la administración que tenían este objetivo, como por ejemplo podían ser el proyecto Atenea o el proyecto Agrega. Pero no es hasta la llegada del proyecto Escuela 2.0, hasta ese momento no se plantea la, el modelo 1 a 1 como uno de los pilares básicos del proyecto. Los proyectos anteriores nos hablaban de TIC aplicadas a la educación, pero hasta el plan Escuela 2.0, que surgió en el año 2009, no se planteó el modelo 1 a 1 como pilar básico. En este sentido, el objetivo de Escuela 2.0 era poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI. Este era su principal objetivo. Y tuvo una serie de ejes de intervención. ¿De acuerdo? En el momento que el gobierno de España se planteó un proyecto de integración de las TIC basado en el modelo 1 a 1, se propuso los siguientes ejes. Por un lado, las aulas digitales. Dotar de recursos TIC a los alumnos y alumnas y a los centros. En ese sentido, por aula 2.0 o aula digital entendemos un aula en la cual todos y cada uno de sus alumnos y todas y cada una de sus alumnas tienen a su disposición un dispositivo, que en este caso era un ordenador portátil. ¿De acuerdo? También los profesores tienen que disponer de uno y a la vez las aulas han de estar dotadas de pizarra digital interactiva, lo que llamamos PDI.
que podemos recordar que es un sistema que es un conjunto de elementos que consta de tres partes básicas. Por un lado, un ordenador, por otro lado, un proyector y por otro lado, una superficie sobre la cual se proyecta la imagen y sobre esa superficie se puede interactuar. Se puede interactuar ya sea directamente con las manos o con unos dispositivos concretos. El segundo eje era garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula para todos los equipos. En los inicios del Plan Escola 2.0 fue problemático este eje, porque, por ejemplo, se dieron casos de escuelas en Cataluña que en el momento que accedían todos los alumnos a Internet, la red se colapsaba. Entonces llegaron a hacer horarios de conexión. Por ejemplo, la clase de primero A se conectaba a las 9:05, la clase de primero B a las 9:10, la clase de primero C a las 9:15. Entonces, para solventar este tipo de problemas es necesario una conectividad de calidad que permita que las TIC se conviertan en una ventaja y no en un impedimento. Un tercer eje es promover la formación del profesorado, metodológica, tecnológica y de práctica docente cotidiana, es decir, no solo de uso de herramientas, sino ir mucho más allá en esta formación. En ese sentido, el Ministerio de Educación, a través del Instituto de Tecnologías Educativas, propuso a los profesores del conjunto de España una serie de cursos a los cuales podían acceder para fomentar este tipo de estrategias y recursos. Otro eje fue generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos. En este punto, por ejemplo, en Cataluña, en el momento que se planteó Escuela 2.0 a los centros, la administración educativa dotaba de 35 euros por alumno para que cada alumno pudiese con ese dinero comprar, o bueno, en este caso los profesores decidiesen el contenido, pero para que cada alumno pudiese pagarse con ese dinero o aportando un poco más, según el caso, los contenidos digitales y el entorno virtual de aprendizaje. El quinto eje es implicar a alumnos y alumnas y a las familias en la adquisición, custodia y uso de estos recursos. ¿Qué significa esto? En el Plan Escuela 2.0 se proponía que en la adquisición de los portátiles, una parte del portátil fuera pagada por la administración, pero otra parte fuera pagada por las familias. Y en este sentido, la administración cofinanciaba la compra, pero el dispositivo era propiedad de las familias, no propiedad de los centros. De manera que estas eran encargadas de su uso, de su custodia y de su mantenimiento. La Escuela 2.0 en sus inicios se planteó siguiendo esas fases, dos fases. ¿De acuerdo? Primero podemos contextualizar, antes de adentrarnos en esas fases, un poco cómo es el sistema educativo español. ¿De acuerdo? La primera etapa es la etapa de infantil, que va de los 0 a los 6 años y no es de carácter obligatorio, es decir, infantil es de carácter voluntario. La obligatoriedad de la educación radica en la educación primaria, que es de los 6 a los 12 años, y en la educación secundaria obligatoria, lo que llamamos ESO, que son cuatro cursos, ¿de acuerdo? De los 12 a los 16. Entonces, Escuela 2.0 planteaba dos fases. En una primera fase, llegaba a quinto y sexto de primaria, ¿vale? Dotaba a esos alumnos de la tecnología suficiente como para inmiscuirse en el plan Escuela 2.0. En una segunda fase, llegaba a primero y segundo de la ESO, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionaba esto? Pues el año 2009-2010, que es en el cual se empezó a aplicar Escuela 2.0, se dotaba tecnológicamente a los alumnos de quinto. Al año siguiente, los de quinto ya estaban dotados, pasaban a sexto. Y entonces se dotaba a los nuevos alumnos de quinto, de manera que ya había dos grupos, dos niveles dotados, y así iban subiendo.
Los alumnos que iban subiendo ya tenían sus propios dispositivos y los que accedían al nivel más bajo eran dotados de nuevo, por primera vez. Aquí tenéis un mapa de España. En diferentes colores podéis ver las comunidades autónomas en las cuales se divide. La parte de abajo tenéis Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas. ¿De acuerdo? Si vais a la parte del noroeste, en amarillo veis Cataluña. Cataluña, que está dividida en las 4 provincias: Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona. Para hablar de la aplicación de Escuela 2.0, que es un plan a nivel estatal que cubre todas estas comunidades autónomas, nos centraremos hoy en el caso de Cataluña, de esta que podéis ver aquí, como os decía, en amarillo. En el momento que España, a nivel estatal, decidió proponer Escuela 2.0, lo planteó a todas las comunidades autónomas y dijo, ¿quién quiere participar en este plan? Entonces, casi todas aceptaron menos 2, que fueron Madrid y Valencia. ¿Por qué no aceptaron Madrid y Valencia? No aceptaron porque ellas tenían otros planes de aplicación de las TIC en educación y apostaron por seguir con ellos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si veis este gráfico, que es de enero del 2011, si vemos los datos de Cataluña, podemos ver cómo ya se habían repartido 100.209 ordenadores para alumno y había 3.519 aulas digitales. Y también había 17.120 profesores que habían accedido a la formación específica. En el momento que Cataluña, como comunidad autónoma de España, aceptó participar en el plan Escuela 2.0, lo acogió, pero lo adaptó un poquito a sus necesidades. Entonces le cambió el nombre, entre otras cosas. Pasó de llamarse Escuela 2.0, que es el plan a nivel estatal, a llamarse Educat 1x1, que es el plan a nivel catalán, en nuestra comunidad autónoma. Entonces, en este sentido, en Cataluña, en un primer año, en el año 2009-2010, en el curso, perdón, 2009-2010, se propuso a las escuelas que podían participar siguiendo 2 modalidades. La primera modalidad era solo libro digital y la segunda modalidad a la cual podían acceder era combinación de libro digital con libro de textos, digamos, para que el cambio no fuera tan brusco para algunos profesores y profesores más reticentes. En Cataluña hubo una adaptación del plan. ¿Por qué? Cataluña se dio el caso de que en quinto y sexto de primaria, que era donde se tenía que aplicar el plan Escuela 2.0, ya había otros planes TIC. Entonces la comunidad autónoma decidió que no se aplicaría en esto, no empezaría por aplicarse aquí, en quinto y sexto, sino que empezaría a aplicarse por primero y segundo de la ESO, ¿de acuerdo? O sea, en Cataluña el plan empezó por secundaria y no por primaria. En cursos siguientes sí que se dieron proyectos en primaria, pero en un inicio no. Se empezó por otro nivel. Hubieron también algunos centros que estaban de acuerdo con el modelo 1 a 1, que les parecía bien esta propuesta, que creían que era que tenía muchas posibilidades, pero no acababan de estar de acuerdo con el requisito que los portátiles fueran propiedad de las familias. Entonces lo que hicieron fue, en algunos centros se dio el caso que el centro hizo una inversión y adquirió el centro mismo los dispositivos, los compró el centro, no los compraron las familias, los compró el centro, por lo tanto eran propiedad del centro. Muchas veces esta compra fue hecha con ayuda de las asociaciones de familias. Y entonces se dio el caso que en algunos centros adquirieron portátiles, pero en otros los dispositivos fueron diferentes, por ejemplo fueron tablets. Y también pasó que se dio en otros niveles, como no estaban relacionados con una normativa, por ejemplo, se dieron casos de centros que aplicaron este modelo a las aulas de infantil, cosa que no se contempla en el plan original. El plan fue evolucionando
Y en el 2011, lo que antes conocíamos como Educat 1x1, que era el plan en Cataluña, era la Escuela 2.0 en Cataluña, pasó a llamarse Educat 2.0. Entonces, a partir de aquí, cuando el Educat pasó a llamarse 2.0, que fue en el curso 2011-2012, la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, que es administrativamente el que se encargaba de esto, propuso a los centros que podían participar de dos maneras. Podían participar como hasta ahora, es decir, la administración cofinancia la compra, 150 euros del portátil lo pone la administración, 150 euros lo pone la familia y aparte dota estos 35 euros que hablábamos antes para la compra de contenidos y de entorno virtual de aprendizaje. Esa es la primera modalidad. Y luego será una segunda modalidad en la cual la administración, si el centro lo quiere, lo que hace no es dotar al centro de dispositivos, al centro y cofinanciar las familias, sino que cuantifica materialmente en dinero esa inversión y se la da. El dinero que se habría gastado en la primera opción lo cuenta y se lo da al centro. Y el centro es quien decide qué comprar con ese dinero y el material que compre, los dispositivos, son infraestructura que se queda para el centro. Se la queda él, no es de la familia. En ese sentido, hay que destacar el proyecto TICSE. El proyecto TICSE es un proyecto, un I+D del Ministerio de Educación, un proyecto de investigación titulado Las políticas de un ordenador por niño en España, visiones y prácticas del profesorado ante el programa Escuela 2.0, un análisis comparado entre comunidades autónomas. Este proyecto, que ahora está llegando a la fase de conclusiones, es el que propondrá, es el que ya ha mostrado y seguirá mostrando las valoraciones, una primera evaluación de la aplicación de Escuela 2.0 a nivel de España. Algunos de los objetivos de este proyecto son identificar la valoración del profesorado sumergido en los entornos 1x1 y en el plan Escuela 2.0, explorar las prácticas de enseñanza vividas en estos entornos y también realizar un análisis comparativa de la situación entre algunas comunidades que han decidido participar en el plan y otras que no. Como hemos dicho antes, estas serían Valencia y Madrid. Pero, ¿qué ha pasado? En abril del año 2012, en rueda de prensa, se anunció que se ponía fin al plan Escuela 2.0. La administración dejaba de apoyar económicamente ese plan y por lo tanto se daba por finalizado. Las escuelas que ya estaban inmersas en el plan, en su gran mayoría, apuestan por continuar. Cuando se dio el anuncio se vivió un momento de pánico. Ahora que ha pasado un tiempo, el momento es más bien de ilusión, de lucha. Bueno, nos va a costar, pero estamos dispuestos a seguir adelante. Nos es muy difícil, pero creemos en ello. Entonces las escuelas, ciertas escuelas de aquí de Cataluña, están apostando, están luchando por seguir adelante por sus propios medios. En muchos casos esto se da gracias al apoyo de las familias que económicamente ayudaron a las escuelas que ahora con la crisis que hay están en un momento muy, muy difícil. En este sentido cabe destacar el gran esfuerzo que están haciendo los centros educativos, el gran esfuerzo que están haciendo las familias por tirar adelante algo en lo que creen, algo que creen que ha abierto un nuevo abanico de posibilidades en las escuelas y que ya no ven posible una marcha atrás. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia, todo aquello que deseéis. Gracias de nuevo y hasta pronto.